Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un cambio de paradigma increíble dentro de la psicología forense. Pensemos en esto. Tradicionalmente, esta área se ha enfocado muchísimo en, simplemente ponerle etiquetas a las personas con diagnósticos clínicos. Pero justo ahora, estamos presenciando una transformación súper fascinante. El enfoque está pasando de esa simple fábrica de etiquetas a algo mucho más profundo: cartografiar el contexto real y complejo de cada individuo. Para arrancar, quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa. ¿Será posible que las pruebas psicológicas de toda la vida le estén fallando al sistema de justicia al intentar jugar a ser lectores de mentes? Digo, durante muchísimo tiempo ha existido esta creencia de que aplicar un test, soltar un diagnóstico y usar palabras técnicas rimbombantes es igual a tener evidencias sólidas sobre un hecho histórico. Pero seamos honestos, un síntoma no es un hecho comprobado. La psicología por sí sola no tiene una bola de cristal para revelar la verdad absoluta ni para certificar automáticamente una narrativa criminal. Y justo esto nos lleva a un marco de trabajo que la verdad es un cambio de juego total. Redefine por completo el rol del perito. Imagínense que pasamos de ver al psicólogo como un simple fabricante de etiquetas a entenderlo como un cartógrafo, alguien que mapea cuidadosamente la realidad de un sujeto. O sea, la tarea ya no es forzar a la gente en cajitas para que encajen en una carpeta de investigación. Más bien se trata de reconstruir, paso a paso y de forma verificable, cómo se entrelazan el contexto, la vulnerabilidad de la persona, su conducta y el daño institucional o personal. Aquí podemos ver un contraste que es literalmente el corazón de esta transformación. Nos estamos alejando kilómetros del viejo modelo biomédico, ese que a veces trata a las personas como objetos rotos que necesitan ser medidos y arreglados. En su lugar, avanzamos hacia un modelo que los reconoce como sujetos con total agencia y derechos. Un diagnóstico ya no puede usarse como un arma para desacreditar automáticamente un testimonio o quitarle la capacidad jurídica a alguien. De entrada, se presume que la persona tiene capacidad y si existen diferencias, lo que toca es exigir salvaguardias y apoyos reales. Entramos a la primera sección: derechos humanos como método forense, y ojo aquí, vamos a ver cómo estos derechos no son solo frases bonitas o retórica moral, sino estándares científicos estrictos de verdad. Fíjense en esta frase porque da en el clavo. A menudo, la gente piensa que ser sensible a los derechos humanos de alguna manera suaviza o debilita el rigor de una investigación. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Funcionan como una herramienta superpotente que te obliga de hecho a recolectar evidencia de una forma mucho más exhaustiva y con un control estricto de cualquier sesgo. No significa tener menos rigor, significa una mayor debida diligencia. Entonces, el punto de quiebre es que un método basado en derechos humanos exige acciones que se puedan verificar. Ya no basta compararse ahí y decir soy objetivo. El perito tiene que demostrar con pruebas que exploró explicaciones alternativas y que garantizó que la persona evaluada no sufriera coerción. Y cuidado, no hablo solo de coerción física. Existe algo llamado coerción epistémica, que es, básicamente, cuando abrumas a alguien con tanta jerga técnica que lo obliga a aceptar una historia que ni siquiera entiende. Evitar todo esto exige dejar un rastro documental impecable. Ahora, un cambio así de gigante no pasa de la noche a la mañana. Echémosle un ojo a esta evolución. Hemos tenido hitos importantísimos. Por ejemplo, la Convención de la ONU allá por 2006 o la súper reciente reforma de salud mental en México de 2022. Esta reforma redefinió el bienestar, alejándonos por fin de esa idea anticuada del encierro forzado para acercarnos a la atención comunitaria. A la par, los reportes internacionales, como los de la OMS, no han dejado de presionar para erradicar las prácticas coercitivas y respetar la voluntad de las personas. Pasamos a la sección 2. El contexto como evidencia relacional. Porque, seamos sinceros, nadie llega a una evaluación psicológica flotando en el vacío. La gente viene con toda una historia, un territorio y una red de relaciones. La literatura científica amplia, eso que llamamos análisis nomotético, le da a los expertos una brújula sobre qué patrones buscar. Pero son los hechos específicos y únicos del caso, la parte ideográfica, los que tienen la última palabra. No puedes simplemente aplastar la historia de una persona usando generalizaciones de un libro de texto universitario. Digamos que las estadísticas te dictan qué preguntar, pero es la vida real de la persona la que te da las respuestas definitivas. Y bueno, esto es súper importante porque nos aterriza esos conceptos. Queda clarísimo que el contexto del día a día, como vivir en la pobreza o depender económicamente de un agresor, no es solo ruido de fondo, para nada. Es evidencia real que restringe físicamente lo que una persona puede o no puede hacer. El análisis forense no debe preguntarse solamente qué hizo esta persona, sino qué opciones reales tenía de actuar distinto bajo la enorme presión de su entorno. Bien, vamos a la sección 3.
Ajustando por neurodiversidad. ¿Qué pasa cuando quien se sienta frente al perito no encaja en ese molde de comportamiento que la sociedad espera? Aquí es donde el sistema tradicional muestra unas grietas gigantescas. Asumir que alguien te está mintiendo en la cara solo porque no hace contacto visual o porque cuenta una historia de forma un poco desordenada es una falla monumental en la psicología clásica. Básicamente se termina castigando a las personas por tener autismo, por tener TDAH o por cargar con traumas complejos. Entendamos esto, ser literal o no mostrar la emoción que el evaluador espera ver no es prueba de que te estén manipulando, son simplemente diferencias en la forma de comunicarse. Por eso mismo, la metodología tiene que adaptarse a la persona, y no al revés. Fíjense en estos ajustes: hacer pausas, reducir los ruidos intensos, usar un lenguaje accesible. Esto no es hacerle un favor a nadie, es una necesidad metodológica estricta. Si el perito no adapta el entorno sensorial o no explica las cosas claramente, los datos que va a sacar son defectuosos, así de simple. De hecho, es violencia epistemológica afirmar que una persona no coopera, cuando la triste realidad es que el método jamás se adaptó a sus necesidades. Lo que nos lleva a la sección 4, niveles de evidencia forense. Vamos a ver cómo se construye esta arquitectura paso a pasito. Al desglosar el análisis en esta jerarquía, el psicólogo actúa como un arquitecto súper meticuloso. Arrancamos desde la base, con los datos crudos y documentos. Subimos por el funcionamiento observado, hasta llegar a la cima, el contexto institucional. Este último nivel es clave porque evalúa si el propio sistema de justicia fue el que causó las barreras o el daño. Mantener este orden es absolutamente crucial para garantizar que un síntoma, digamos una ansiedad extrema, no se confunda automáticamente con la causa de un delito sin antes haber mapeado todo el panorama. Me atrevería a decir que esta es quizá la parte más importante de todo nuestro análisis, porque nos traza un mapa de pura humildad científica. Obliga a los expertos a expresar exactamente qué tan seguros pueden estar de algo. Decir que un hallazgo es compatible con un evento, ojo, no significa que sea la prueba irrefutable de que pasó. Brincar de un simple síntoma a asegurar que tenemos la causa única es sin duda uno de los errores más peligrosos y comunes que vemos hoy en día en los tribunales. Entonces, lo que nos llevamos de aquí es que salir a buscar activamente explicaciones alternativas no significa para nada invalidar el dolor de la víctima. De hecho, al investigar si ese trauma viene de un evento anterior o tal vez del maltrato del mismo sistema legal, la conclusión final se vuelve a prueba de balas. Una deducción que no se ha puesto a pelear en el ring contra hipótesis rivales es simplemente de cristal, por más fuerte o seguro que el perito hable en el estrado. Y llegamos a nuestra última sección, la sección 5. Reconstruir sin colonizar. Esta frase captura a la perfección la esencia de todo este cambio de paradigma. Una psicología forense que de verdad sea madura y ética no es esa que habla con la voz más fuerte y jura tener la certeza absoluta de todo. Es la que muestra con total transparencia el camino de sus conclusiones, pero respetando sus límites metodológicos. Su trabajo no es quitarle el asiento al juez o sustituir a la investigación criminal. Su trabajo es aportar mucha luz desde una perspectiva científica, que es sumamente rigurosa, pero al mismo tiempo muy humilde. Reconstruir sin colonizar. Qué cita tan potente, ¿no? Nos exige que los expertos tracen este mapa de relaciones y contextos, pero sin borrar en el proceso la voz, la agencia y la compleja realidad de la persona que está en el centro del caso. Colonizar la narrativa es adueñarse de la historia del otro para meterla a la fuerza en términos médicos súper fríos. Por el contrario, reconstruir es armar el rompecabezas dándole espacio a la evidencia para que hable, siempre teniendo en cuenta las barreras reales que esa persona enfrentó. Y para cerrar, les dejo sobre la mesa este pensamiento que la verdad invita a reflexionar a fondo. Si logramos hacer este giro, si logramos que el sistema se adapte al individuo y deje de depender de etiquetas fáciles, ¿cómo terminará juzgando la sociedad al trauma y a la verdad? Estaremos, sin duda, frente a una evolución gigantesca en la forma en que protegemos la agencia humana dentro de la justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar todo este tema hoy. Hasta el próximo análisis.